Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les entrega toda la información legislativa. Esta noche me acompaña en la presentación de las noticias Liz Osorio. Liz, muy buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Un saludo para ti y para todos nuestros televidentes. En esta emisión les tenemos detalles sobre los proyectos más importantes que avanzaron en todas las comisiones y además sobre el control político realizado al Ministerio de Transporte por los retrasos que hay en las vías 2 y 3G en el norte del país. Esta y otras noticias a partir de este momento. A continuación, les presentamos nuestros titulares y una vez más, bienvenidos. Ministerio de Transporte cuestionado en plenaria de Cámara por retrasos en obras viales claves del país. Propuesta para eliminar el 4 por mil superó su primer debate. El cobro desaparecería en 2035. Comisión Quinta archivó proyecto que pretendía prohibir aspersión aérea con glifosato. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. En debate de control político, representantes reclamaron al gobierno por la persistencia en los retrasos de las vías 2 y 3G en el norte del país, así como por otras obras de infraestructura en varias regiones. Las demoras en la construcción de vías en diferentes partes del país fue el motivo principal de debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Para el norte de Colombia se reclamó por los retrasos en las vías de la Ruta del Sol 3 y 2, así como en otras vías de la zona andina. Y nos interesa que los periodos, que los términos se cumplan. Hoy en Ruta del Sol 2 se aprobaron 47 meses para la ejecución total del 100% de estas obras, que une a Puerto Salgar con Barranca Bermeja y a Barranca Bermeja con San Roque en el departamento del Cesar. Y la Ruta del Sol 3, que va de San Roque a la Y de Ciénega y de Valledupar a Carmen de Bolívar, presenta unos retrasos considerables. Transversal del Carare, la comunidad denuncia que se están robando la plata llega al contratista, no se ven las obras ni siquiera en los puntos críticos y por supuesto la vía que comunica San Alberto, Bucaramanga y Zipaquirá. Es una vía que tiene concesionado en vías que no le ha invertido un peso. Al sur del país, en los departamentos de Nariño, Cauca y Popayán, también se puso de manifiesto las demoras en importantes vías. La preocupación es que el presidente está haciendo un anuncio que en sus actos no los están refrendando, ni el Ministerio de Transporte ni el Ministerio de Hacienda. Preocupación enorme por el incumplimiento que hasta ahora se tiene en la licitación Popayán-Estanquillo. Proyecto Mocoa-San Francisco es una variante de gran interés para el sur del país, un proyecto estratégico para Colombia que desafortunadamente su ejecución se ha ralentizado por la manera como se financia la obra. Entidades como el INVIAS y la Agencia Nacional de Infraestructura hicieron parte del debate. La ministra de Transporte hizo un esbozo general del estado actual y el desarrollo de la infraestructura en el país. Vías de doble calzada tan importantes como Pasto, Estanquillo, Popayán están firmes. También conté de la infraestructura regional que hemos entregado, muelles, aeropuertos, puertos, infraestructura que no se había construido en estos rincones del país. La accidentabilidad en vías también se mencionó en el debate. Frente a este tema, el gobierno destacó que con el trabajo adelantado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en lo corrido del año ya se redujo en 5 puntos la siniestrabilidad en el país, salvando vidas humanas. Atención, usuarios del sistema financiero. Superó el primer debate el proyecto que eliminaría el 4 por mil a partir de 2027 y de manera gradual comenzará a reducir el gravamen para desaparecer en 2035. Los colombianos dejarían de pagar el impuesto del 4 por mil que hace más de 20 años se cobra en las transacciones bancarias, en donde el desmonte gradual del impuesto comenzaría en 2027 y terminaría en el 2035. Lo que se quiere con este proyecto de ley que está en discusión en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes será desmontar el impuesto del 4 por mil de manera gradual y progresiva, dándole tiempo de 10 años al Gobierno Nacional, al Estado, para que pueda planear cómo va a sustituir esa fuente de ingresos que le daba el 4 por mil para financiar el presupuesto general de la Nación. Para el representante Cristian Garcés, autor de la iniciativa, esto reactivaría a los pequeños y medianos emprendedores. Seguimos en la tarea de bajar impuestos, organizar las finanzas públicas y reactivar la economía.
Al acabar el 4x1000 lograríamos luchar contra la informalidad, apoyar a nuestros emprendedores y sobre todo a todas las empresas de nuestro país. En 10 años, paulatinamente, se acabaría este impuesto que hoy está recaudando 14 billones de pesos. Mejorar el bolsillo de los cuentavientes es lo que busca este proyecto, que aliviará las cargas económicas y fomentará la inclusión financiera. Una reforma al estatuto de la oposición extiende nuevas garantías a los partidos declarados en independencia. ¿Qué significa esto para el equilibrio democrático del país? Aquí los detalles. Este proyecto busca otorgar a los partidos independientes al menos el 50% de los derechos de los que hoy gozan las organizaciones declaradas en oposición, pasando de 3 a 5 derechos concretos. Que los independientes puedan tener derecho a que haya una sesión en la que ellos puedan proponer el orden del día. Y 2, que además los independientes tengan la posibilidad de hacerle réplica al presidente de la República. Pero sí que al menos una vez en la legislatura los partidos declarados en independencia puedan tener injerencia en debates de sus proyectos de ley. El sistema democrático no puede quedar en radicalismos de izquierda o derecha, porque incluso en esos lugares también hay matices. Entonces, a los independientes le había quedado un estatuto de oposición con muy pocas garantías, por ejemplo, para acceder a mesas directivas, por ejemplo, para acceder a réplicas en espacios de comunicación. Este proyecto no solo corrige una desproporción evidente, sino que también reconoce el papel propositivo y crítico de los partidos en independencia. Por la baja ejecución del presupuesto a su cargo, fue llamada a control político la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ante la Comisión Cuarta, la funcionaria explicó las razones del por qué aún no se han apropiado los recursos por concepto de regalías. Según la ministra, para el 2023-2024 fueron asignados 2.99 billones de pesos, de los cuales 2.75 billones están comprometidos y serán entregados a medida de que se vayan viabilizando los proyectos. Que estén comprometidos implican que sí o sí se tienen que ejecutar. ¿De qué depende de esto? Que cada uno de los proyectos sea viabilizados y aprobados en el OCAT, que es un órgano colegiado compuesto por un vértice, universidades, gobierno, donde la presidencia la tiene el Departamento Nacional de Planeación, y las gobernaciones. La funcionaria explicó que los retrasos obedecen a la falta de certificación de los proyectos que deben gestionar los alcaldes y las entidades que se postulen para los recursos. Por su parte, los representantes exigen que el gobierno ejecute. En el bienio 21-22 para Ciencia, Tecnología e Innovación se aprobaron 2.9 billones de pesos y se ejecutaron 2.5 billones. Para el siguiente bienio, con un presupuesto también de 2.9 billones, tan solo ejecutaron 200.000 millones de pesos. Representantes se han dado a la tarea de escuchar a gobernadores de distintos departamentos para determinar en dónde está el cuello de botella. En el 2024 se socializan 10 proyectos, de los cuales solo pasan 2. Y esta es una de las carteras que menos tiene de ejecución, preocupante. La Comisión Cuarta citará al OCAT para identificar qué pasará con la ejecución y garantizar que las regalías por fin lleguen a las regiones donde más se necesita. El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, se pronunció sobre la nueva consulta popular radicada en el Senado y destacó la importancia de darle a los colombianos la oportunidad de participar libremente en las reformas impulsadas por el gobierno. Esto es Jaime Raúl Responde. Hoy vamos a hablar de la consulta popular aquí en Jaime Raúl Responde. Colombianas y colombianos, el gobierno nacional ha tomado la determinación de radicar nuevamente ante la plenaria del Senado la proposición para adelantar la consulta popular, incluyendo preguntas que están dentro de la discusión de la reforma a la salud que no ha sido agendada por la Comisión Séptima del Senado. Yo quiero invitar al Senado de la República a dar un debate con un compromiso de país real. Negar la posibilidad de la consulta popular es negar la Constitución de 1991 y los mecanismos de participación ciudadana. Negar que usted como colombiano se pronuncie ante unos derechos que son importantísimos, fundamentales y que afectan su vida diaria. ¿De cuándo acá
Nosotros estamos primero que ustedes, nosotros los representamos a ustedes, ustedes son nuestros jefes y nadie que diga ser representante del pueblo colombiano puede negarle la voz a los ciudadanos. Es mi opinión personal y por eso los invito a los senadores a no volver a negar la consulta popular. En la Cámara de Representantes hicimos un esfuerzo pero muy grande por lograr consensos en estas reformas. Aprobamos una reforma política y se la entregamos al Senado para que la mejorara. Aprobamos una reforma laboral, una reforma a la salud. Le dimos un gran empujón a la reforma educativa y ninguna de estas han prosperado. La reforma pensional que recibimos sin tiempo casi para debatir, también construimos y debatimos lo más que pudimos para entregarle a las personas de la tercera edad una nueva esperanza de vida. Eso es la reforma pensional que hoy tiene la Corte Constitucional en revisión. Colombia necesita sacar adelante reformas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de a pie, queridos senadores. No le podemos decir que todo al presidente Petro, todo no. Independientemente de las diferencias, creo que es muy válido para este país, para nuestra democracia, utilizar los mecanismos establecidos en la Constitución de 1991. Reitero, Álvaro Uribe lo hizo con su referendo. Juan Manuel Santos impulsó un plebiscito. Nosotros, los Verdes de Colombia, impulsamos la consulta popular anticorrupción. Ahora se le niega porque quien la presenta es el gobierno del cambio, porque la presenta Gustavo Petro. Creo que no es algo responsable con el país e invito a los colombianos y colombianas a estar pendientes de la discusión y a llamar a sus senadores para que voten sí a la consulta popular. Tras una apretada deliberación, con 9 votos a favor, 8 en contra, la Comisión Quinta archivó el proyecto para prohibir la aspersión aérea con glifosato. Aunque hubo varias citaciones, no se conoció la posición del Gobierno Nacional. La comisión negó la prohibición de la aspersión aérea en cultivos de uso ilícito con herbicidas y otros agentes químicos, al considerar que es uno de los mejores instrumentos para la contención del narcotráfico, por lo que pidieron volver a implementarlo. Le mandamos un mensaje al gobierno para que rápidamente organicen cuál va a ser el instructivo y se reanude nuevamente las aspersiones aéreas con glifosato para acabar más de 300.000 hectáreas que hoy están en el microtráfico en nuestro país y en el narcotráfico en el exterior. Nuestro país está pasando por una crisis en el incremento de la inseguridad y esta inseguridad, parte de ella la da el narcotráfico y el microtráfico en los territorios. Nosotros tenemos que garantizar que más acciones positivas para la erradicación de las drogas, para la erradicación de la violencia se presenten en nuestro país. Quienes presentaron la propuesta sostienen que el glifosato no discrimina entre cultivos convencionales y cultivos ilícitos. Esperábamos que el día de hoy la Comisión Quinta nos respaldara, pero bueno, esa es la democracia, más sin embargo insistimos, vamos a seguir trabajando por lograr que este derecho al ambiente sano, a la salud, se pueda garantizar. Si la fumigación o la aspersión aérea fuera la solución, en Colombia hace rato se hubiera acabado. Tanto tiempo y tanto glifosato que han regado en el país se ha acabado, por el contrario ha aumentado los cultivos. Las cifras más recientes sobre la aspersión aérea con glifosato indican que desde principios de 2000 hasta 2015, cuando se suspendió su uso, se habían fumigado más de 1.700.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Por unanimidad, congresistas dieron visto bueno a la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso, que tendrá dentro de sus funciones ejercer control político a las entidades encargadas de velar por la niñez en Colombia. Esta comisión accidental viene funcionando hace 2 años y medio, donde se han radicado más de 70 proyectos de ley, donde se han aprobado más de 10 proyectos de ley que son ley de la República, proyectos de ley tan importantes como la eliminación del matrimonio infantil y la ley Sara Sofía, entre otros. Hoy el Congreso se pone de fiesta, manifiesta también su felicidad porque le va a cumplir a más de 16 millones de colombianos, niñas y niños, adolescentes que no tienen voz ni voto y que van a ser tramitadas sus propuestas, sus intereses en el Congreso a través de una comisión legal.
La Comisión Segunda aprobó el proyecto que ratifica el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares adoptado en Nueva York el 7 de julio del 2017. El artículo 81 de la Constitución Política prohíbe que en Colombia se fabriquen, se importen armas nucleares, material tóxico que tenga que ver con estas armas, así como las biológicas y muchas otras. Entonces, es un tratado que va acorde a nuestra Constitución, pero también nos permite acogernos y dar las garantías y seguridad para que Colombia explore, invierta e investigue en energía nuclear, en medicamentos nucleares, en otras áreas que no tenga que ver con el componente armamentístico. Una iniciativa redefine el rol de los inspectores de policía, enfocándolos hacia la construcción de paz territorial y el fortalecimiento de la convivencia ciudadana. Los inspectores de policía son el primer contacto de los ciudadanos con la administración de justicia. Sin embargo, enfrentan desafíos como sobrecarga procesal, falta de recursos y condiciones laborales precarias. Este proyecto busca dignificar su labor y alinear con objetivos de paz y reconciliación. Un punto muy importante es la formalización de estos inspectores y la garantía de sus derechos laborales. Entonces, esta es una muy buena noticia. Tercer debate, pasa al cuarto debate, que es el último para que este sea ley de la República. La iniciativa propone equipos interdisciplinarios para municipios con más de 100.000 habitantes y unifica los requisitos profesionales para acceder al cargo, buscando garantizar un servicio más eficiente y especializado. Nosotros vemos que los inspectores de policía es el primer contacto que tiene la justicia con la comunidad. Y ahora vamos a hablar de paz, vamos a hablar de conciliación, por así decirlo, de reconciliación. De ser aprobada esta ley, permitirá que los inspectores tengan un enfoque más integral, incorporando funciones de pedagogía, de paz y de justicia restaurativa. En la Comisión Segunda buscan sacar adelante la adhesión de Colombia al Tratado contra la Participación de Mercenarios en Conflictos Armados, adoptado por la ONU en 1989. Tras un debate de fondo, la Comisión dio luz verde al proyecto que frenaría la participación de personal de entrenamiento militar en conflictos bélicos de otros países. Para el representante ponente, Colombia no puede seguir siendo una cantera de mercenarios. Y dice que claramente no es cuando van a hacer asesorías o cuando van a trabajar inclusive en protección, en caso como Arabia Saudita de infraestructura, es cuando a través de recursos se busca incidir en los conflictos armados internos de otros países. Para otros representantes, este convenio limitaría el derecho de muchos de estos profesionales en actividades lícitas en el exterior. En este convenio también el hecho de aclarar quién es el mercenario, se dice que es aquel individuo que actúa en beneficio propio, particular y que recibe un ingreso importante por esa actividad. Entonces quiere decir que aquellos exmiembros de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas y de la Policía que viajen al exterior a trabajar con compañías de seguridad, esa persona dentro de este convenio es considerada un mercenario. Previo al trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes, la comisión adelantará audiencias públicas con la presencia de la cúpula militar, la Cancillería y el Ministerio de Defensa para precisar el alcance y la conveniencia de este tratado. La propuesta del gobierno de retomar la administración de puertos marítimos y aéreos, hoy en manos de privados, generó reacciones. Algunos representantes advierten que las operaciones retrocederían 30 años y la nación dejaría de recibir más de 2 billones de pesos. Para el gobierno nacional, cambiar la administración de los puertos y aeropuertos del país que operan bajo el modelo de concesión, ya que presenta graves problemas. Bueno, realmente lo que el presidente ha dicho es que se va a hacer una revisión de los contratos que han entregado en concesión los grandes puertos del país, incluyendo el aeropuerto El Dorado, por una serie de informaciones que se tienen referentes al uso de esos espacios aéreos y marítimos para tráfico de estupefacientes y para contrabando. Además, el presidente hace unas críticas que nos parece que son muy válidas en el sentido que la policía aduanera, fiscal y aduanera, la DIAN, no han sido eficientes en el control de esos delitos.
Para los representantes esto afectaría los ingresos que están destinados al mejoramiento de la infraestructura en el país. Estatizar a los puertos y aeropuertos sería retroceder 40 años. Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es precisamente invertirle y ampliar aquellos puertos. Tenemos 8 en el Caribe y 2 en el Pacífico. Necesitan de la ampliación. No, pues eso sería horroroso. Eso sería volver a la época de Foncolpuertos. Época superada en Colombia y teníamos los puertos más ineficientes del mundo. Hoy, los puertos administrados por particulares han mejorado en su eficiencia en la productividad del país. En total, el gobierno habría recibido 2.4 billones en contraprestación durante el año anterior. Incluso entre julio y enero del 2025, la ANI gestionó y supervisó el desembolso de 903 millones generados por el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Por esto, expertos han subrayado la importancia de mantener este modelo en lugar de tomar decisiones que puedan debilitarlo. Avanzó en primer debate una iniciativa que honra la memoria de los 22 cadetes que perdieron la vida en el atentado terrorista del ELN en la Escuela General Santander. Luego de 6 años de este trágico suceso, las familias siguen esperando respuestas. El atentado perpetrado por el ELN a la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá sigue presente en la memoria de los colombianos y aún más en el corazón de los familiares de los 22 cadetes que perdieron la vida. El dolor es intacto, nosotros tenemos calcada en el alma esa cicatriz. Seguramente no hasta nos acompañará hasta que nosotros estemos vivos. En busca de rendir honor, fue aprobado en tercer debate un proyecto de ley que concederá un ascenso póstumo excepcional a los cadetes fallecidos, elevándolos al grado de teniente. Que se le brinden todas las prestaciones sociales y pensionales a las familias, que las familias no queden abandonadas. Los familiares seguirán en busca de respuestas a un hecho que luego de 6 años los deja con la ausencia de sus seres queridos y con más dudas que respuestas. Pidiendo justicia, pidiendo verdad y pidiendo también la reparación. Es lamentable que después de 6 años ni siquiera los jueces hayan podido entregar el primer avance de una reparación directa después de que se hace una demanda. ¿Y por qué se demanda? Porque nuestros hijos estaban en el sitio más seguro de la Policía Nacional, que era la Escuela General Santander, y hasta allá entraron 80 kilos de pentonita. La Comisión de Derechos Humanos adelantó un debate de control político sobre violencia intrafamiliar, especialmente cuando los afectados son menores de edad, y llamó al gobierno a implementar políticas de protección efectivas. Según el último informe de Medicina Legal, entre enero y marzo de 2025, se presentaron 1.744 casos de violencia intrafamiliar contra menores de edad, 890 contra niñas y 854 fueron niños. Pues la verdad es que no alcanzamos a escuchar alguna intervención que impacte enormemente en estos momentos, un plan de choque que termine y que empiece a generar una tendencia de disminución de la violencia intrafamiliar. Nacer en Colombia, siendo mujer, es sinónimo de muy seguramente tener un gran índice de ser vulnerados sus derechos y sobre todo en violencia intrafamiliar, sobre todo en violencia hacia la niñez, violencia sexual, que es lo más grave. Desde la institucionalidad urge implementar medidas y sensibilizar a la sociedad para prevenir estos hechos. Nos corresponde a todos nosotros como gobierno y especialmente a todas las instituciones trabajar para que no se sigan aumentando estos problemas en los senos de todos los hogares colombianos. Creemos que estas instancias muchas veces nos reunimos, pero no logran el impacto para lograr una mejor atención. Aquí el llamado es acompañar más todo el seguimiento a entornos protectores. Colombia es un país maravilloso que en medio de las dificultades hemos construido como nación. Hemos superado a las guerrillas, a los paramilitares, al narcotráfico y a Pablo Escobar. Superamos la pandemia y recuperamos empresas y empleos, reactivándonos económicamente. Hoy quiero invitar a todos los colombianos para que unidos logremos superar al mal gobierno de Gustavo Petro. El presidente Petro le prometió a los jóvenes y los engañó cuando les decía que iba a eliminar los intereses del ICETEX. Ni eliminó los intereses, pero sí acabó al ICETEX, lamentablemente.
El presidente Petro prometió que en Colombia no continuarían asesinando a líderes sociales y ambientales, y llevamos más de 270 masacres y más de 765 víctimas. El presidente Gustavo Petro prometió la paz total y lo único que ha logrado es fortalecer a las estructuras criminales, al ELN, las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo. El presidente Gustavo Petro se monta en una tarima y amenaza a todos los colombianos, a las instituciones, al Estado de Derecho, a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Presidente Petro, ¿usted qué pretende? ¿Un nuevo estallido social para generar hambre y destrucción? El Día del Educador en Colombia es una fecha para honrar, valorar y dignificar a los maestros, profesores o docentes, quienes con su trabajo contribuyen de manera positiva al conocimiento de las nuevas generaciones. Esta es una oportunidad para expresar toda nuestra gratitud por su trabajo. Un educador es fundamental para la sociedad y para el desarrollo personal de los estudiantes. No solo transmite conocimientos, es además guía, instructor y motivador del pensamiento crítico y analítico. Para todos los docentes en Colombia, feliz mes. Estas son algunas de las iniciativas legislativas que desde la Comisión Sexta se vienen manejando para mejorar la calidad de nuestra educación nacional. Tenemos dos proyectos bellísimos de las escuelas normales para sacar más maestros capacitados y el proyecto educativo en educación. Que la pensión gracia pueda ampliarse a más docentes, en este caso a los docentes nacionales y nacionalizados que no están incluidos. Y por otro lado, un proyecto de ley que busca la igualdad salarial. El programa Alimentación Universitaria PAU, un proyecto de ley muy lindo que lo que pretende es que todos los estudiantes de las universidades públicas puedan tener un plato de comida. La enseñanza sobre la prevención y protección en contra de las violencias de género, en contra de violencia de la mujer, sino que se ampliara a todo el marco de las personas sexo-género diversas. El presidente de la Cámara de Representantes deja un cordial saludo a todos los educadores del país. Sé que en todos los rincones de Colombia hay docentes dando lo mejor de sí por nuestras próximas generaciones. Un abrazo muy especial y desde acá legislamos en favor de ustedes. Esta semana se celebra el Día de la Afrocolombianidad, una fecha para reconocer, valorar y honrar la cultura, historia y aportes de las comunidades afros en el país que son fundamentales en la construcción de nuestra identidad. 21 de mayo es el Día Nacional de la Afrocolombianidad. El Congreso conmemoró la abolición de la esclavitud en Colombia ocurrida hace 174 años. Esta fecha es un homenaje a la lucha, la resistencia y el legado de la población afrocolombiana. Por eso nosotros hoy resaltamos a nuestras vivencias, a la participación de nuestros ancestros en cada uno de los momentos históricos del país, a todo lo que han construido en la música, en la gastronomía, pero todo en hacernos vibrar y amar lo que hoy es nuestra biodiversidad. Necesitamos avanzar en políticas públicas que permitan que la brecha de desigualdad pueda realmente cada día desaparecer. Pero al mismo tiempo necesitamos que la institucionalidad llegue a los territorios. Hoy líderes sociales alzan la voz para recordar la importancia de seguir luchando por los derechos de sus pueblos. Es importante seguir trabajando, no solo hablar de lo que sucedió de la abolición de la esclavitud, sino plantearnos qué es lo que nos falta a Colombia para dejar de ser un país racista todavía hoy, al siglo XXI. También esta comisión nombró al comunicador social y periodista Jorge Luis Utria como coordinador en aras de continuar al fortalecimiento de la población afro del país. Este respaldo que me han brindado los miembros de la comisión, a los cuales agradezco de corazón el haberme brindado el apoyo nuevamente para poder retornar a hacer una de las labores que más me gusta y la que es trabajar por nuestras comunidades, como siempre lo he hecho durante estos últimos 20 años. De esta manera estamos llegando al final de la presente emisión de Noticias Cámara de Representantes. Agradecemos su compañía y desde ya los esperamos la próxima semana. Los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En las redes sociales nos encuentran como @cámaracolombia, donde podrán hacer seguimiento a toda la información legislativa. Buenas noches.